El penthouse en Polanco brillaba con el murmullo de risas y copas de champaña chocando. Era la celebración de sus 25 años de casados, una vida entera resumida en una noche de lujo. Ruthie, con una elegancia serena que desentonaba con la opulencia forzada del lugar, buscaba a su esposo, Orlando, para el brindis. Lo encontró en el estudio, con la puerta de caoba entreabierta. No estaba solo. A su lado, Sofía, la mejor amiga de su hija, una joven de 22 años cuya juventud parecía un insulto. Orlando le entregó una llave, su voz un susurro cómplice y cruel. Olvida a la vieja guardia, mi amor. El futuro eres tú. El mundo de Ruthie se hizo añicos. El único sonido en su cabeza fue el del líquido dorado, derramándose sobre la alfombra persa, mientras su mano temblaba, y la copa se vaciaba. El corazón de una mujer puede romperse en el más absoluto silencio, y antes de seguir con la historia de cómo Ruthie recogió cada uno de sus pedazos, cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me emociona saber que estas historias de fortaleza viajan tan lejos, conectando a tantas almas. Déjame tu comentario, que te leo con atención. Ahora, volvamos al momento en que todo comenzó, mucho antes de esa noche fatal, cuando las promesas aún parecían de verdad, y los sueños se construían de a dos. Pero para entender cómo una mujer llega a ese punto de quiebre con la copa rota en la mano y el alma hecha pedazos, es necesario regresar en el tiempo. Hay que viajar a un pequeño pueblo de Oaxaca, donde el aire olía a tierra mojada y a chocolate, no a la fría opulencia de Polanco. Allí, Ruthie no era la esposa de un magnate, era solo una joven con una inteligencia afilada y una ambición que no cabía en las fronteras de su comunidad. Su futuro, se decía a sí misma, estaba más allá de esas montañas. Llegó a la capital con una maleta llena de sueños y el sabor del mole de su abuela en las manos. Con la receta familiar, vendiendo frascos en mercados y a vecinos, pagó sus estudios de administración. No tenía contactos ni apellidos, solo una determinación de acero. Fue en los pasillos de la universidad donde conoció a Orlando, un torbellino de carisma y promesas de grandeza, pero con los bolsillos vacíos. Él vio en ella no solo a una mujer hermosa, sino la estructura y el ancla que su vida caótica necesitaba. Ella vio en él la chispa que le faltaba a su prudencia. Tú y yo, Ruthie, socios para siempre, le susurró una noche, mientras compartían una pizza en el suelo de un pequeño local que soñaban comprar. Y ella, enamorada de la idea de construir algo juntos, le creyó. Su pequeña herencia, ahorrada con tanto esfuerzo por su familia, se convirtió en el capital inicial para su primer negocio, una modesta tienda de abarrotes. Su sueño de abrir un restaurante de alta cocina oaxaqueña fue guardado en un cajón, un sacrificio hecho en el altar del amor y las promesas compartidas. Los primeros años fueron de un trabajo incesante. Mientras Orlando era la cara pública, el hombre de las relaciones y los apretones de manos, Ruthie era la arquitecta silenciosa del imperio Mercado Sol. Manejaba las finanzas con una precisión quirúrgica, optimizaba la logística y negociaba con proveedores hasta el último centavo. Criaron 2 hijos, construyeron una rutina de cenas familiares y fines de semana que, con el tiempo, se volvieron más una obligación que un placer. La casa, antes un nido de proyectos, se convirtió en un escenario silencioso. Las primeras señales de alerta fueron sutiles, como grietas finas en una pared que nadie nota hasta que es demasiado tarde. Las llegadas tardías ya no eran por tráfico, sino por reuniones que se alargaron. El celular, antes abandonado en la mesa de noche, ahora dormía boca abajo, protegido por una contraseña que ella no conocía. Su ropa comenzó a cambiar, usando lociones más costosas y camisas de marcas que ella no le había comprado. Pero lo más doloroso fue el frío. El distanciamiento emocional que se instaló entre ellos, un abismo que ni los recuerdos más felices podían cruzar. Sus cumplidos se volvieron críticas veladas, y el silencio en el auto de regreso a casa se hizo más pesado que cualquier discusión. Ella lo sentía, pero se negaba a nombrarlo. Nombrarlo era hacerlo real. La entrada de Sofía en sus vidas fue como una corriente de aire frío que nadie advierte al principio. Era la amiga inseparable de su hija, una presencia constante en la casa, siempre risueña y llena de una energía juvenil que a Ruthie le parecía, al inicio, encantadora. Orlando la trataba con una familiaridad paternal, un interés que Ruthie confundió con generosidad. Hay que apoyar a los jóvenes con talento, decía él, mientras le conseguía una pasantía en la agencia de marketing que trabajaba con Mercado Sol.
Ruthie no vio la bandera roja. ¿Cómo podría? Sofía era casi una niña, parte de la familia. Pero la familiaridad paternal pronto se tiñó de algo más. Orlando hablaba de las ideas frescas de Sofía en las cenas, comparándola sutilmente con la visión tradicional de Ruthie. Sofía dice que deberíamos enfocar la publicidad en los influencers, en lo viral. Ya sabes, Ruthie, salir un poco de los números y las hojas de cálculo. El comentario era una daga envuelta en seda. Ruthie, la mujer que había construido la estructura financiera del imperio desde un libro de contabilidad en la cocina, era ahora reducida a una simple contadora, una pieza del pasado. Mientras tanto, Sofía comenzó a aparecer en eventos de la empresa, siempre al lado de Orlando, con la excusa de que estaba aprendiendo del negocio. La humillación se volvió un veneno administrado en dosis diarias. Una tarde, Ruthie le presentó a Orlando un borrador detallado para lanzar Raíces de Oaxaca, su sueño postergado, una línea de productos gourmet que conectaría a Mercado Sol con sus orígenes. Orlando hojeó los papeles con desdén. Mi amor, es una idea muy tuya, pintoresca, pero no podemos arriesgar una marca multimillonaria con un capricho nostálgico. Déjale eso a los mercados de artesanías. La palabra capricho resonó en la habitación, aplastando años de anhelo. Él ya no veía sus sueños, solo veía un obstáculo para la imagen moderna y corporativa que quería proyectar. Poco después, en una cena con socios importantes, Sofía se sentó junto a Orlando. Ruthie quedó relegada al otro extremo de la mesa. Sofía llevaba un vestido rojo, ceñido y audaz. Ruthie Cunard, un elegante traje sastre de color azul marino. Durante la conversación, Sofía se giró hacia ella con una sonrisa afilada y dijo, lo suficientemente alto para que varios escucharan. Debe ser maravilloso tener una esposa tan doméstica, Orlando. Alguien que te mantenga con los pies en la tierra. El insulto era claro. Ruthie era el ancla, lo aburrido, lo que impedía a Orlando volar. Orlando solo rió, una risa que fue como una bofetada para Ruthie. No la defendió. La había entregado. Las provocaciones de Sofía se hicieron más directas, más crueles. Se encontraba con Ruthie en los pasillos de la oficina, donde claramente no tenía nada que hacer, y la miraba de arriba abajo. «Qué lindo tu vestido, Ruthie. Muy casero». Cada palabra era un golpe calculado para hacerla sentir fuera de lugar en el mundo que ella misma había construido. Orlando, por su parte, perfeccionó el arte de la exclusión. Las invitaciones a galas y eventos importantes llegaban solo a su nombre. «Es trabajo, cariño, te aburrirías terriblemente», le decía mientras se anudaba una corbata de seda frente al espejo, sin mirarla. La estaba borrando, foto a foto, evento a evento, de la vida que supuestamente compartían. El punto de quiebre, sin embargo, no fue un grito ni una confrontación. Fue un pedazo de cartón. La invitación para su fiesta de 25 aniversario llegó por mensajería. Ruthie la abrió, esperando ver sus nombres entrelazados en una caligrafía elegante. Pero lo que leyó, le heló la sangre. Orlando de la Vega te invita a celebrar 25 años de éxito. Su nombre no estaba. No era un error. Era una declaración. Ella no era la anfitriona, ni la celebrada. Era, a lo sumo, una invitada en la fiesta de la vida de su propio esposo. En ese instante, comprendió la magnitud del desprecio. Él no solo le estaba traicionando, la estaba eliminando por completo. Esa noche, Ruthie no dijo nada. Se sentó a la mesa para cenar, observando a Orlando hablar por teléfono, riendo con alguien al otro lado de la línea. Lo miró como si lo viera por primera vez. Un extraño con el que había compartido cama, hijos y una empresa. El dolor era tan profundo que se sentía físico. Una presión en el pecho que le impedía respirar. Pero debajo del dolor, algo más comenzaba a nacer. Una calma gélida. La resignación de la víctima estaba muriendo. Y en su lugar, una indignación fría y silenciosa comenzaba a tomar el control. Ya no había nada que salvar. Solo quedaba algo por hacer. Y ella sabía exactamente qué era. La fiesta de aniversario siguió su curso, un monstruo brillante e indiferente que devoraba el tiempo y el espacio. El sonido de la copa rota de Ruthie fue solo una nota perdida en la sinfonía del éxito de Orlando. Nadie la vio, nadie la escuchó. Se recompuso en la penumbra del pasillo, su rostro una máscara de calma que no sentía. Vio a Orlando y a Sofía salir del estudio, riendo, sus cuerpos rozándose con una familiaridad que era un insulto. No la vieron. Para ellos, ella ya era un fantasma en su propia casa,
un eco de un pasado que estaban ansiosos por enterrar. Ruthie respiró hondo, el aire frío llenando unos pulmones que ardían, y caminó de regreso al salón principal. No iba a huir, iba a presenciar su propio funeral. Las luces bajaron, y un foco solitario encontró a Orlando en un pequeño escenario. Sostenía un micrófono, su sonrisa era la de un conquistador en la cima de su mundo. Ruthie se quedó entre los invitados, una figura inmóvil en un mar de rostros sonrientes. Forzó a sus ojos a no apartarse, a grabar cada detalle de su propia ejecución pública. Este era el hombre al que le había entregado sus sueños, su herencia, su vida. Y él estaba a punto de usar ese escenario, en la celebración de su unión, para aniquilarla por completo. El murmullo de la gente se apagó, expectante. El espectáculo estaba por comenzar. Gracias a todos por venir, comenzó Orlando, su voz resonando con una falsa calidez. Hoy celebramos 25 años de un sueño. 25 años de Mercado Sol. No dijo, nuestro sueño. No mencionó nuestro aniversario. Habló del negocio como si hubiera nacido de su única voluntad. Continuó hablando de la necesidad de evolucionar, de mirar hacia el futuro, de inyectar sangre nueva, para no quedarse estancado. Y entonces, su mirada encontró a Sofía entre la multitud. Quiero agradecer especialmente a las mentes jóvenes y brillantes que nos empujan a ser mejores, como Sofía, cuya energía y visión moderna ya están transformando nuestra manera de ver las cosas. La humillación fue quirúrgica, precisa. Un bisturí que la separaba de su propia creación frente a todos. El corazón de Ruthie se disparó. Un pájaro enloquecido golpeando contra las rejas de sus costillas. Sintió que el aire se volvía espeso, difícil de respirar. El sonido de la sangre latiendo en sus oídos, ahogó las palabras de Orlando. Un temblor violento nació en sus manos, y las apretó en puños a sus costados, clavándose las uñas en las palmas con una fuerza brutal. El dolor físico era un ancla, un punto de enfoque para no desmoronarse, para no gritar, para no darle a nadie la satisfacción de verla rota. El mundo a su alrededor se encogía, los rostros se volvían borrosos, solo quedaban ella y el sonido de su propio corazón rompiéndose. Fue entonces cuando Sofía se deslizó a su lado, sosteniendo una copa de vino tinto como si fuera un arma. Su voz era un susurro empalagoso, cargado de veneno. Ruthie, ¿estás bien? Te ves pálida. Quizás tanta gente te abruma. Era una pregunta que no esperaba respuesta, una caricia de condescendencia. Y al girarse, con una torpeza perfectamente calculada, tropezó. El vino tinto se derramó en un arco oscuro y sangriento sobre el frente del vestido azul pálido de Ruthie, manchando la tela como una herida abierta. Hubo un jadeo colectivo de los que estaban cerca, un pequeño círculo de testigos de la agresión silenciosa. ¡Ay, por Dios, qué torpe soy! Lo arruiné por completo, exclamó Sofía, su mano volando a su boca en un gesto de falsa consternación. Pero sus ojos brillaban con un triunfo cruel. Miró la mancha y luego a Ruthie, y añadió con una sonrisa afilada. Aunque, pensándolo bien, quizás un poco de color le venía bien. Te hacía ver un poco apagada. Desde el escenario, Orlando vio la escena. Y en lugar de mostrar preocupación por su esposa, soltó una carcajada, una risa sonora, profunda y burlona, que el micrófono amplificó por todo el penthouse. «¡Cuidado con Sofía!», gritó a la audiencia. «Parece que ha decidido redecorar hasta el vestuario». La risa de Orlando fue la señal, y la multitud, obediente, se unió a él. Se reían de ella, de su vestido manchado, de su humillación. Su esposo, el hombre que juró protegerla, la había arrojado a los leones y ahora disfrutaba del espectáculo. El público esperaba lágrimas, esperaban un escándalo, una mujer despechada gritando en su propia fiesta. Pero la risa de Orlando no rompió a Ruthie. Hizo algo mucho más profundo, la forjó. En ese instante, la humillación fue tan total, tan absoluta, que quemó hasta el último vestigio de amor y dolor. El fuego de la traición no la consumió, la templó como el acero. El caos en su interior se detuvo. Su corazón, que momentos antes amenazaba con explotar, comenzó a latir con un ritmo lento, frío y metódico. El temblor de sus manos cesó. Una calma gélida, una claridad aterradora, se apoderó de ella. La esposa había muerto. Lo que quedaba era otra cosa. Ruthie levantó la vista lentamente. Ignoró la mancha en su vestido. Ignoró la sonrisa triunfante de Sofía. Sus ojos encontraron los de Orlando en el escenario. Él seguía sonriendo, esperando su reacción, su colapso.
Pero no encontró a la mujer herida que esperaba. Encontró una mirada que nunca antes había visto en ella, vacía de emoción, dura como el diamante, y con una profundidad que prometía consecuencias. Le dedicó un casi imperceptible asentimiento de cabeza. No era una rendición, era un acuse de recibo, una declaración de guerra silenciosa. Sin decir una sola palabra, se dio la vuelta. Con la espalda recta y la dignidad intacta, caminó a través de la multitud que se reía, abriéndose paso entre ellos como si fueran meros obstáculos. No estaba huyendo. Se estaba retirando del campo de batalla para trazar el mapa de su aniquilación. La puerta de la recámara principal se cerró sin hacer ruido, aislando a Ruthie del murmullo de su propia fiesta de aniquilación. Se miró en el espejo de cuerpo entero. La mancha de vino tinto sobre la seda azul pálido era grotesca, un mapa oscuro de su humillación. Pero no lloró. Las lágrimas eran un lujo que ya no podía permitirse. Un tributo a un dolor que se había transformado en algo más duro, más frío. En su reflejo no vio a una víctima, sino a una extraña. Una mujer cuyos ojos, antes llenos de calidez oaxaqueña, ahora eran dos pozos de una calma aterradora. Tocó la mancha con la punta de los dedos. No era una herida. Era una marca de guerra. El primer disparo lo habían dado ellos. El último sin duda sería de ella. A la mañana siguiente, la casa olía a alcohol rancio y a victoria ajena. Orlando roncaba en la habitación de huéspedes, un exiliado temporal de su propia cama. Ruthie se movía por la casa con un sigilo nuevo. Ya no era la esposa herida, invisible en su propio hogar. Era una estratega reconociendo el terreno enemigo. Observó el desorden con una distancia clínica. Copas a medio terminar. El celular de Orlando abandonado en la mesa de la sala, vibrando con un mensaje de Sophie Corazón Rojo. Lo miró sin tocarlo. No necesitaba esa prueba. La prueba que ella tenía era mucho más poderosa, un secreto enterrado en las raíces mismas del imperio que él creía suyo. Esa misma tarde, mientras Orlando salía para una comida de negocios que ambos sabían era con Sofía, Ruthie se dirigió al pequeño estudio que había pertenecido a su abuelo, un espacio que ella mantenía intacto. Detrás de una hilera de libros de derecho, había una pequeña caja fuerte. Marcó la combinación, una fecha que solo ella recordaba, el día que abrieron su primera tienda de abarrotes. Dentro, envueltos en una funda de cuero, estaban los documentos. El acta constitutiva de la sociedad patrimonial creada antes de su matrimonio. Las escrituras de las principales bodegas y locales comerciales. Y el más importante, el registro de la marca Mercado Sol, a su nombre. El consejo de su abuelo resonó en su cabeza. El amor se entrega, mija, pero el patrimonio se protege. Orlando, en su arrogancia juvenil, había firmado todo, creyendo que eran simples formalidades fiscales. Con los papeles en su regazo, una calma gélida la invadió. No había duda. No había fisuras. El imperio tenía una reina, y él nunca se había molestado en saber quién era. Más tarde, dejó su celular grabando discretamente en la sala mientras preparaba un té. Orlando regresó, hablando por teléfono con uno de sus socios, su voz inflada de ego. Sí, es hora de renovar. Ruthie está cansada. Necesitamos una visión más agresiva, más joven. Sofía tiene unas ideas increíbles. Cada palabra era un clavo más en su propio ataúd. Ruthie guardó el archivo de audio, no como una prueba legal, sino como un recordatorio personal del nivel de su desprecio. Un combustible para cuando la duda intentara asomar. La indignación puede ser un veneno o una medicina, dependiendo de cómo la uses. Ruthie decidió convertirla en el antídoto. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Buscarías el mismo tipo de justicia silenciosa o elegirías la confrontación directa? Escribe en los comentarios, quiero leer qué camino tomarías. A veces, las batallas más importantes no se ganan con gritos, sino con la firma correcta en el papel correcto. Al día siguiente, hizo la única llamada que importaba. Marcó el número del licenciado Matías Robledo, el socio más joven del bufete que su abuelo había fundado. Un hombre de su edad, de mirada afilada y lealtad incuestionable a la memoria de su mentor. Matías, soy Ruthie, dijo con una voz firme que no admitía réplica. Necesito que prepares los documentos. Todos. La revocación de poderes, la convocatoria a la Junta Extraordinaria y la notificación de destitución. Lo quiero todo listo para mañana a las 9 de la mañana. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, seguido de una respuesta cargada de respeto. A tus órdenes, Ruthie.
Tu abuelo estaría muy orgulloso. Colgó el teléfono. El plan estaba en marcha. Mientras Orlando y Sofía celebraban su futuro sobre las ruinas de su matrimonio, Ruthie estaba a punto de demoler el edificio entero, con ellos dentro. La justicia a veces no es un estallido. Es el sonido implacable de una puerta cerrándose para siempre. La gala anual de Mercado Sol era el escenario favorito de Orlando, su coronación personal. El salón del Hotel St. Regis resplandecía, y él, en el centro del escenario, era el sol alrededor del cual giraba todo el universo corporativo. Sofía lo observaba desde la primera fila, con un vestido dorado que gritaba, «Futura reina». Su sonrisa era una mezcla de ambición y triunfo. Ruthie, por su parte, estaba de pie cerca de una de las salidas laterales, con una copa de agua en la mano, un espectro elegante y sereno que nadie parecía notar. Su calma era la quietud que precede al terremoto. Orlando tomó el micrófono, su voz engolada llenando el espacio. «Este año ha sido de transformación», proclamó, «de dejar atrás viejas ideas para abrazar un futuro más dinámico, más joven». Su mirada se posó en Sofía, un guiño cómplice que sellaba su pacto. La humillación ya no era privada, era un espectáculo corporativo. Justo cuando Orlando se disponía a anunciar una nueva campaña de marketing, diseñada enteramente por Sofía, las luces del escenario cambiaron abruptamente. Un hombre con un traje impecable subió los escalones con una seguridad que silenció el murmullo de la sala. Era Matías Robledo. Se paró junto a un Orlando desconcertado, y sin siquiera mirarlo, se dirigió a la audiencia. «Buenas noches. Disculpen la interrupción. Mi nombre es Matías Robledo y represento los intereses de la accionista mayoritaria de esta compañía». Un silencio denso cayó sobre los invitados. Orlando intentó reír, balbuceando algo sobre una broma, pero la expresión de Matías, fría como el mármol, le congeló las palabras en la boca. «Tenemos un anuncio inaplazable que afecta directamente el futuro de Mercado Sol». Todas las miradas se clavaron en él, esperando la explosión. Lo que apareció en las pantallas gigantes detrás del escenario, no fueron gráficos de ventas ni proyecciones de crecimiento. Fueron documentos legales, nítidos e irrefutables. La primera diapositiva mostraba el acta constitutiva de la Sociedad Patrimonial Raíces de Oaxaca, SADCV, registrada a nombre de Rutina Jiménez, 5 años antes de su matrimonio. La siguiente, el registro oficial de la marca Mercado Sol a nombre de dicha sociedad. Y la última, una lista de las escrituras de las propiedades comerciales más valiosas de la cadena, todas bajo la misma titularidad. Matías habló con una voz monótona y letal. Como pueden ver, la señora Rutina Jiménez es propietaria del 51% de las acciones, la marca y los activos inmobiliarios de esta empresa. Y en su calidad de presidenta del consejo, ha convocado a una junta extraordinaria esta tarde, cuyo único punto del día fue la votación para la destitución inmediata del señor Orlando de la Vega como director general. La sonrisa de Orlando se había desvanecido. Su rostro pasó del desconcierto al pánico, y luego a una palidez mortal. Era un rey desnudo en mitad de su corte. Como golpe de gracia, Matías hizo una señal y un audio llenó la sala. Era la voz de Orlando, grabada con una claridad cristalina. «Ruthie está cansada. Necesitamos una visión más agresiva, más joven. Sofía tiene unas ideas increíbles». La traición, en sus propias palabras, resonó como una sentencia de muerte. El silencio fue reemplazado por un murmullo de escándalo. En ese momento, Ruthie caminó desde la penumbra hasta el centro del escenario. Se paró frente al micrófono que Orlando había abandonado, su figura esbelta proyectando una sombra inmensa. Miró a la audiencia, a los rostros atónitos de las personas que la habían ignorado por años. No había odio en su voz, solo una autoridad tranquila y definitiva. Mercado Sol se fundó sobre un sueño de Oaxaca, un sueño de familia y trabajo. Es hora de volver a casa. Se giró y vio a Orlando, un hombre roto y humillado, siendo escoltado discretamente por la seguridad. Su mirada pasó sobre Sofía, quien se había encogido en su silla, su vestido dorado ahora un disfraz barato en una fiesta que había terminado abruptamente. Ruthie no necesitaba decir más. El imperio tenía una nueva reina. O mejor dicho, había recuperado a la única que siempre tuvo. Esa noche, el penthouse en Polanco ya no era una jaula de oro, sino un mirador. El murmullo de la ciudad que se extendía bajo sus pies parecía aplaudir su victoria silenciosa. Ruthie no sentía euforia ni un placer vengativo.
Lo que sentía era algo mucho más profundo. Una calma inmensa, el alivio de un peso que había cargado por décadas. Se sirvió una copa de mezcal, uno que su abuela le enviaba desde Oaxaca, y brindó sola frente al ventanal. Brindó por la joven que llegó a la capital con una maleta llena de sueños. Por la mujer que lo sacrificó y sobre todo por la reina que finalmente había reclamado su trono. El imperio ya no llevaba el apellido de un traidor, ahora llevaba el aroma a tierra mojada de su hogar. El futuro ya no era una promesa rota. Era un lienzo en blanco, y por primera vez en 25 años, los pinceles estaban solo en sus manos. La vieja guardia no había sido olvidada. Había renacido de sus cenizas, más fuerte y más sabia. Y mientras el sol comenzaba a despuntar sobre la Ciudad de México, Ruti sabía que su verdadero trabajo apenas comenzaba. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.